Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, genera muchísima curiosidad y también bastante debate. Los organismos genéticamente modificados, o como los conocemos todos, los OGM. Vamos a bucear en la ciencia para entender bien qué son y de dónde sale todo esto. A ver, para empezar, que quede una cosa clara. Esto de cambiar la genética de lo que comemos no es para nada algo nuevo. De hecho, llevamos haciéndolo miles de años. Pensemos que desde que empezó la agricultura, hace unos 10.000 años, la gente ha ido eligiendo las mejores plantas, los animales más fuertes y los ha ido cruzando. Eso, aunque no lo supieran, era modificar la genética poco a poco. Así conseguimos el maíz o el trigo que tenemos hoy. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón. Si llevamos milenios cambiando genes, ¿qué tiene de especial esto que llamamos transgénico? ¿Dónde está la diferencia? Pues esa es justo la cuestión que vamos a desgranar hoy. Venga, primera parte. Para entenderlo de ahora, hay que echar un vistazo atrás, porque la modificación genética no es un invento del siglo pasado, es la evolución de una historia larguísima. Exacto. Hay que imaginarse a esos primeros agricultores, ¿no? Viendo qué planta daba más grano o resistía mejor la sequía y guardando sus semillas para el año siguiente. Estaban haciendo selección artificial pura y dura. No tenían ni idea de lo que era un gen, pero con sus acciones estaban reescribiendo el código genético de esas especies para siempre. Bueno, dejamos un poco la historia y nos metemos ya en el laboratorio. Porque para pillar la diferencia real con los OGMs de hoy, tenemos que entender el lenguaje de la vida. Vamos a intentar descifrar ese código genético. Todo, absolutamente todo empieza en el ADN. Pensemos en el ADN como un libro de instrucciones gigantesco, un manual que está en cada una de las células de cualquier ser vivo y que contiene toda la información para que funcione. Vale, si el ADN es el libro de instrucciones completo, un gen vendría a ser como una única receta dentro de ese libro. Un trocito concreto de ADN que le dice a la célula cómo fabricar una cosa muy específica, una proteína. Y ahí entran en juego las proteínas. Son las verdaderas currantes de la célula. Ellas hacen casi todo el trabajo. Construyen las estructuras, provocan las reacciones químicas, lo que sea. Y cada una se fabrica siguiendo la receta de un gen. Así que la lógica es aplastante. Si cambias el gen, cambias la proteína. Y si cambias la proteína, cambias una función o una característica del organismo. Y entonces llega el momentazo. 1953. Watson y Crick descubren la famosa estructura de doble hélice del ADN. Aquello fue como encontrar la piedra de Rosetta de la biología. De repente, la ciencia no solo sabía que existía ese manual de instrucciones, sino que empezó a entender cómo leerlo. Y claro, el siguiente paso era obvio. ¿Y si también podemos escribir en él? Con toda esta base ya más o menos clara, ahora sí que podemos responder a la pregunta. ¿Qué es exactamente un organismo genéticamente modificado en el sentido moderno? Pues esta es la definición, digamos, técnica. Lo que de verdad diferencia a un OGM de hoy es que el cambio es artificial, es dirigido, y lo más importante, permite hacer algo que en la naturaleza sería imposible, como coger un gen de una bacteria y meterlo en el ADN de una planta para que sea resistente a una plaga. El proceso, que es súper complejo, se puede simplificar en 3 pasos. Primero, se identifica y se aísla el gen que interesa. Segundo, se inserta ese gen en el ADN de una célula de otro organismo. Y tercero, esa única célula ya modificada se cultiva en el laboratorio hasta que se regenera el organismo entero. Y ahora todas sus células tendrán esa nueva instrucción genética. Este dibujo lo explica genial. A ver, lo que vemos aquí es cómo se coge un trocito de ADN de una bacteria, que se llama plásmido, se corta, se le inserta el gen que queremos, ese que se ve en azul, y se vuelve a meter en la bacteria. A partir de ese momento, esa bacteria y todas sus descendientes se convierten en pequeñas fábricas de la nueva proteína. Es ingeniería de precisión a escala molecular. Y ojo, que esto no es algo futurista, ni mucho menos. La ingeniería genética lleva ya varias décadas aplicándose en nuestro mundo. Vamos a ver un par de ejemplos de los primeros que hubo. Esto a lo mejor sorprende a más de uno, pero sí, los productos que vienen de OGM forman parte de nuestro día a día desde hace bastante tiempo, sobre todo en campos tan importantes como la medicina. Y aquí tenemos 2 ejemplos buenísimos. A finales de los 70, casi nada, se consiguió que unas bacterias modificadas produjeran insulina humana, un avance que salvó y mejoró la vida de millones de personas con diabetes. Y otro caso que seguro no conocía mucha gente, el queso. La quimosina, que es la enzima que cuaja la leche, antes se sacaba del estómago de los terneros. Hoy, la gran mayoría se produce con microorganismos OGM, más eficiente y más estable. Y para terminar, vamos a cerrar el círculo con una idea que es fascinante. Vamos a ver cómo esta tecnología, que nos parece tan artificial, en el fondo lo que hace es imitar y perfeccionar un proceso que la propia naturaleza hace por su cuenta.
Esta cita es la clave de todo. Resulta que los genes no solo viajan de padres a hijos. A veces, y más de lo que pensamos, los genes saltan de una especie a otra. Los virus, por ejemplo, son unos maestros en esto. Cogen ADN de un bicho y lo inyectan en otro. Es un intercambio de genes que ocurre constantemente en la naturaleza. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. La naturaleza lleva eones mezclando genes de forma caótica aleatoria. La ingeniería genética moderna, por primera vez, nos permite hacer eso mismo, pero de forma controlada, con precisión y con un objetivo muy concreto. La gran pregunta que queda en el aire es ¿qué diferencia hay realmente entre ese cambio genético hecho por la naturaleza al azar y uno hecho por la ciencia con toda la intención? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos.